Gracias. Bienvenida. Bienvenida, este es su espacio. Hoy tenemos problemas, la licenciada se nos ha ido, en un momentito nos vamos a volver a conectar con ella para que podamos tener espacio y que nos pueda seguir hablando de esto. Recuerden que Neurodesarrollo está a sus órdenes y estamos pendientes si tienen alguna duda con respecto a la modalidad que estamos ofreciendo, ya sea de estimulación temprana, de terapia física, de terapia ocupacional pediátrica o de terapia de lenguaje, en las dos modalidades, online o presencial. También es bien importante que ustedes, si tienen alguna duda con respecto a este tema, puedan escribirnos en el chat de la transmisión para que podamos estar en contacto con ustedes, ¿sale? En unos minutitos ya va a estar conectándose la maestra Erika para que pueda estar con nosotros. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Neurodesarrollo Neonatal Infantil y pueden estar a la orden de nuestra información, de nuestros posts, también de toda la información que damos y de las promociones que tenemos en todas nuestras modalidades. Es una lengua. Okay. Es una lengua que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos, expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, y tiene una gramática y vocabulario como cualquier otra lengua, como el español, como el inglés, tienen una gramática muy característica a ellos. Bueno, la lengua de señas, ¿para qué sirve? La lengua de señas sirve a las personas sordas para poder expresar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus deseos. Es decir, les ayuda para poder comunicar todo lo que ellos quieren decirnos y para entender el mundo que nos rodea. Y además quiero que tengan presente esto, que la lengua de señas tiene su estructura lingüística propia como cualquier otra lengua oral. Y bueno, vamos a hablar acerca del tema principal, que es la primera infancia y el acercamiento que tiene ella con la lengua de señas. Y bueno, sabemos que la primera infancia es la etapa del ser humano en la que se sientan las bases de su desarrollo social, emocional, cognitivo y físico, con el objetivo de favorecer el bienestar en la vida adulta. En México, la primera infancia abarca desde los 0 hasta los 6 años de vida. Y es muy importante porque la infancia es un periodo de aprendizaje para que el niño pueda adquirir las capacidades básicas para poder interactuar con el mundo en el que vive. En cada una de estas etapas, el niño va a ir desarrollando habilidades cada vez más complejas en diferentes áreas, como el área cognitiva, el área del lenguaje, el área socioemocional y el área motriz. Aquí hay una frase que me gusta mucho que dice, si cambiamos el principio de la historia, cambiamos toda la historia. Y es aquí en la primera infancia en donde estamos en un periodo crucial, papás, del pequeño, en lo que respecta a su desarrollo, puesto que en esta etapa se crean las bases necesarias para el aprendizaje y el bienestar que lo van a acompañar al niño durante toda su vida. Por lo tanto, hablamos de la fase más importante en del desarrollo, perdón, de la infancia. Y bueno, estas son las áreas que se desarrollan en la primera infancia, el área cognitiva, el área del lenguaje, el área socioemocional y el área motora. Ya hablando más acerca de la lengua de señas en la primera infancia, ¿cuál es la importancia que tiene esta para el aprendizaje de los niños sordos en una casa de personas oyentes, de papás oyentes o papás sordos con hijos oyentes? Y nos dice que el lenguaje es una forma de contextualizar el mundo, entenderlo y explicarlo. También es uno de los medios que nos permite adquirir conocimientos e información acerca de experiencias y de los demás. Por eso es muy importante que el niño sordo que no logra desarrollar una lengua, les será muy, pero muy difícil, papás y maestros y personas que hoy nos acompañan, a adquirir conocimientos y comprender los eventos
que suceden a su alrededor, porque si el niño no tiene una lengua, no va a poder comunicar qué es lo que desea, no va a poder comunicar qué es lo que quiere. Y lo que va a tender, pues se va a aislar el niño. Se debe asegurar que el niño sordo desarrolle una lengua a través del cual, mientras los niños más pequeños aprendan la lengua de señas, los niños van a poder preguntar, van a poder preguntarle a los papás cómo están, qué está sucediendo alrededor de casa, por qué se están riendo, por qué están haciendo diferentes actividades, el resolver un problema, el poder discutir, el vincularse con otras personas, hacer amigos y el más importante que es aprender, porque si los niños desde pequeños les vamos enseñando lengua de señas, el niño va a poder relacionar las cosas con una seña y a su vez va a poder entender el concepto de cada seña que tiene. La adquisición de la lengua de señas a temprana edad puede, ¿para qué les ayuda a los niños sordos pequeñitos que aprendan lengua de señas? Bueno, es muy importante porque les va a ayudar a comunicarse con sus padres y familias. Esto es lo más importante, el poder comunicar qué es lo que quieren. Si un niño no accede a la lengua de señas, porque la lengua de señas es su lengua materna, es decir, es la primera lengua que las personas sordas aprenden. Tengo un ejemplo de un amigo que es sordo, pero sus papás son oyentes y sus papás querían que él aprendiera a hablar. Los niños sordos no tienen afectado el aparato fonoarticulador. Entonces, hay algunos que los llevan a terapias de lenguaje y pueden oralizarlos, pero hay un rezago muy grande en cuanto a adquisición de aprendizajes y conceptos, porque ellos solamente están repitiendo palabras que no llegan a interiorizar, es decir, repiten palabras por repetirlas, pero no saben qué es lo que tiene, qué significado tienen. En cambio, si aprenden lengua de señas, el niño puede contextualizar esta seña, esta, o estoy cansado, o estoy triste, o casa, ¿cómo estás? Entonces el niño va relacionando cada palabra con su seña, entonces así se puede comunicar. Y comunicar integralmente con el mundo circundante, es decir, va a poder visualizar y va a poder comunicar qué es lo que quiere en otros contextos, fuera de casa, en la escuela, en el cine o en un parque. Desarrollar sus capacidades cognitivas. Esto es muy importante porque las habilidades cognitivas son habilidades, por ejemplo, cómo procesan la información los niños, cómo procesan las personas sordas esa información que nosotros les estamos brindando y adquirir conocimientos del mundo. Y bueno, aquí es un dato súper interesante y que me gusta decirlo mucho, porque la lengua de señas se produce igual que la lengua oral en un niño. Por ejemplo, las primeras señas se empiezan a producir a los 12 meses. Los niños empiezan a decirle a su mamá que, por ejemplo, que quieren leche, o que quieren agua, o que quieren un dulce, o que quieren un pan, y le van haciendo esas señas, y la mamá va entendiendo qué es lo que quiere. Por ejemplo, si el niño le dice, mamá, quiero agua, la mamá va a saber que el niño quiere agua y inmediatamente le va a dar el agua al bebé. Y es lo mismo que pasa con los bebés oyentes. Cuando empiezan a decir sus primeras palabras, el niño empieza a decir eche, agua, y son mediante repeticiones. Es igual que una lengua oral, la lengua de señas, por repeticiones. Y bueno, ¿qué requieren los niños sordos? La satisfacción de sus necesidades lingüísticas. Como cualquier otro niño, necesitan comunicar qué es lo que quieren, y la lengua de señas les ayuda a poder comunicar estas necesidades lingüísticas. Contar con una lengua base. Es muy bien sabido que la lengua de señas es la lengua materna de los niños sordos. Los niños sordos aprenden mejor si se les enseña con señas. Experiencias previas en el lenguaje. Por ejemplo, tengo dos casos de dos amigos que son sordos y los dos tienen familias oyentes. Entonces,
la primera familia oyente quiere que su hijo hable y no lo deja manejar las señas. Entonces, él explica que tiene un rezago muy grande porque cuando entra a la primaria él no sabía cómo comunicarse con sus compañeros, entonces aislaba, no aprendió a leer hasta los 12 años que empezó a tener una interacción con personas sordas y empezó a relacionar cada seña con su palabra o con su concepto. Y por el otro lado, la familia oyente con 2 hermanos, ellos empezaron a utilizar la lengua de señas desde pequeños y leyeron a partir de los 6 años como cualquier niño oyente. Entonces, ahí son las diferencias de experiencias previas en el lenguaje y con un entorno social adecuado. Es muy importante aceptar la lengua de señas en casa para que los niños tengan un mejor aprovechamiento de aprendizaje. Bueno, con la lengua de señas, ¿qué se pretende? Con la lengua de señas se garantiza que el niño tenga una lengua accesible y que lo adquiera de manera natural. Yo tengo también un amigo sordo, es una pareja de sordos y tienen hijos oyentes. Entonces, los niños aprendieron primero lengua de señas porque esa es la lengua materna de sus papás y tuvieron un pequeño rezago en el lenguaje oral debido a que, bueno, como sus papás no hablan, primero aprendieron señas para poder comunicarse con ellos y después empezaron con su lenguaje oral de manera normal. Que reciba la misma información que recibe un pequeño oyente. Muchas veces cuando llega un niño sordo a una familia oyente, los papás no saben cómo comunicarse con sus hijos. Entonces, se deben de acercar a instancias donde manejen lengua de señas o que brinden estrategias de cómo brindar la información de un papá oyente a su hijo sordo. Aquí es muy importante que los papás acepten que la lengua de señas es una lengua que tiene una gramática propia, al igual que una lengua oral, que los niños no van a desfasarse de aprendizajes porque muchas veces piensan, al igual los doctores le dicen, que no aprenda lengua de señas porque no va a querer hablar. Y los papás hacen todo lo posible para que no hable lengua, para que no aprenda lengua de señas. Entonces, es muy importante que nosotros como maestros, nosotros como terapeutas de lenguaje o médicos, tengamos una información más fresca o más reciente. En los estudios recientes nos dicen que la lengua de señas es la lengua materna de los sordos. Con ella los niños sordos van a poder apreciar todo lo que sucede en el mundo, puedan expresar sus ideas, sus emociones. Y también desarrollo pleno de su identidad como individuos sordos. Esto es muy importante porque muchas personas sordas, como en su infancia les dijeron que las señas están mal, intentan hablar y les da pena ser una persona sorda. Entonces, la identidad como individuo sordo es muy importante que ellos identifiquen que la lengua de señas es una lengua igual que las otras y que ser sordo no es ningún impedimento para aprender. Que tenga un desarrollo emocional óptimo para evitar el aislamiento. Mientras un niño no aprenda lengua de señas desde pequeño, lo que va a suceder es que no va a poder interactuar con los demás niños. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a aislar. Va a empezar su educación en preescolar y el niño, como no va a poder comunicarse, no va a poder decir qué es lo que quiere, pues se va a empezar a aislar y es lo menos que queremos. Que conviva con otros niños que como él son sordos, como adultos sordos, que les sirvan como modelos. Actualmente en la Secretaría de Educación hay un programa que se llama Casa Sorda, en los cuales hay maestros de modelos lingüísticos sordos, es decir, son maestros sordos que nos sirven como ejemplo que una limitación o una discapacidad no es ninguna limitación para no acceder a más cosas. Y bueno,
¿Qué se pretende que los niños aprendan la lengua de señas en la primera infancia? Una competencia comunicativa, como ya bien lo he repetido varias veces, los papás necesitan comunicarse con sus hijos y los niños necesitan decir qué es lo que quieren. A valorarse como personas sordas, porque muchas veces he leído aquí en algunos estudios que hay niños que no saben que son sordos hasta que inician su vida educativa, porque como no han tenido comunicación con sus papás, pero llegan a la escuela y observan que los compañeros mueven la boca y hacen cosas y se ríen, entonces ellos dicen, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué no me puedo comunicar? Entonces necesitamos que desde pequeños ellos empiecen a valorarse como personas sordas, que se sientan incluidos en su escuela, en su familia y que tengan una visión lingüística positiva, es decir, que la lengua de señas es buena. Y también que desarrollen una actitud constructiva hacia el bilingüismo, es decir, que los niños aprendan primero lengua de señas y luego el español, porque el español no es igual que la lengua de señas. Ambas tienen su gramática muy estructurada y oportunidades para la interacción con iguales y adultos oyentes. Se pretende también que con la lengua de señas el niño tenga acceso a una cultura de la comunidad sorda, que conozca la historia de la comunidad sorda, que conozca a personas que como ellas han sido muy exitosas y eso no quiere decir que no puedan lograrlo porque son sordos. Hay mucha historia, muchas personas que son sordas que han logrado muchísimas cosas. Y bueno, también aquí el acercamiento a la escuela de los colectivos de personas sordas y la presencia de algunas manifestaciones. Y bueno, por último, aquí los mitos sobre la lengua de señas mexicana son, ¿es una comunicación internacional? No. La lengua de señas mexicana es diferente a otras lenguas, por ejemplo, lengua de señas americanas, son totalmente diferentes. Cada país cuenta con su propia lengua de señas. También otro mito es que todos los sordos saben lengua de señas y no es cierto. En realidad, no todos saben lengua de señas o no todos saben español o no todos saben leer los labios. Ese es un mito porque a veces creemos que las personas sordas todos saben lectura de labios y no, no todos saben. Entonces, tenemos que acercarnos para saber cómo se puede comunicar la persona sorda. Otro mito es que deletreando, por ejemplo, ya me sé el alfabeto en señas, ya me estoy comunicando en lengua de señas. Y eso no es cierto. En realidad, solo se deletrean, por ejemplo, los nombres o alguna palabra que no conocemos la seña. Entonces, nosotros, oyentes, deletreamos esa seña, esa palabra al sordo y la persona sorda nos dice cuál es la seña. Pero no todo se deletrea. Otro mito también es que la lengua de señas mexicanas es una transcripción del español oral y no es cierto. Como les acabo de decir, en realidad es independientemente oral y que su propia gramática y sintaxis. El español es muy diferente a la lengua de señas mexicana. Cada una tiene su estructura gramatical diferente. Y bueno, aquí en la siguiente diapositiva, ¿cuáles son las características de la lengua de señas mexicanas? Existe la dactilología, como les acabo de mencionar, es el llamado deletreo. Cada letra tiene una seña, que a continuación se los voy a presentar, y es la realización a través de símbolos manuales. Y los ideogramas, esta es la representación con las manos de lo que se desea comunicar. Un simple movimiento puede corresponder a una palabra y en ocasiones hasta una idea. Y bueno, aquí pongo, por ejemplo, los colores, que una sola seña significa una palabra. Por ejemplo, azul, que sería así, café, gris, morado, negro.
Eso son los ideogramas, y es que una sola seña representa una palabra, con un movimiento o dos, dependiendo la seña. Y bueno, aquí podemos ver el abecedario, que cada letra corresponde a una seña, a un movimiento de la mano. Por ejemplo, esta es la A, como lo vemos en la imagen. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K. Esta K tiene un movimiento al igual que la J, la L, la M, la N, la ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, W, X, Y y Z. Es decir, cada una de las letras tiene una seña, y por esto podríamos describir nuestro nombre. Por ejemplo, cuando nos preguntan tu nombre o cómo te llamas, nosotros podemos deletrear. Mi nombre es Erika. Y listo. O si no sabemos la seña, se pregunta así, con el dedo aquí, y hacemos cara de pregunta. Es muy importante que cuando nosotros queramos explicar algo o expresar algo, nuestros gestos siempre sean los correctos para poder expresar lo que estamos deseando. Oyente, cuando les preguntamos a las personas si son oyente, la seña para oyente es así, aquí en la boca, con esto y aquí. Y si queremos decir si somos una persona sorda, hacemos esto. Esto significa sordo. Y bueno, les voy a enseñar ahorita por lo del Día Internacional de la Lengua de Señas. Estoy en curso. Por el Día Internacional de la Lengua de Señas, que fue el 24 de septiembre, algunos saludos y frases de cortesía. El hola es así. El buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para saludar, para acercarnos a las personas, podemos decir buenos días, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Sería, ¿cómo estás? Así, ¿cómo estás? Para contestar esta pregunta, puedes decir bien y con una cara sonriente. Es muy importante la gesticulación. Bien, o si estás mal, tienes que hacer cara de que te sientes mal. Por ejemplo, mal, mal, o estoy enojado y una cara de enojado, o estoy feliz, o estoy cansado, o estoy triste. Entonces la gesticulación es muy importante en la lengua de señas. El perdón, cuando nosotros nos equivocamos o queremos volver a repetir la frase en señas, hacemos esto, perdón. O si queremos algo, el por favor es así como la seña que también nosotros hacemos de manera recurrente, por favor. El gracias es así. Y permiso. ¿Ok? Pero la gesticulación es muy importante. Los movimientos también son muy específicos. Como les decía en un principio, la lengua de señas mexicanas tiene su propia estructura lingüística y gramatical. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos con las personas sordas, tenemos que primero decir el verbo y al final la persona. Tenemos que señalar cuando está un grupo de personas, señalar de quién estamos hablando para que el contexto se entienda y para que ellos, las personas sordas, también nos puedan entender. Y bueno, como conclusión, es muy importante que la familia, la escuela y también la sociedad ofrezcan oportunidades para que el niño sordo desarrolle habilidades y competencias que le permitan crecer como personas seguras, capaces de relacionarse y de actuar de forma lo más autónoma y satisfactoria posible en ambos contextos sociales. Entonces,
la lengua de señas en la primera infancia es de suma importancia para que los niños entiendan qué es lo que está pasando a su alrededor y puedan comunicarse y puedan expresarse, y sus áreas del desarrollo, tanto cognitiva, socioemocional, motriz y de lenguaje, estén satisfechas y se desarrollen a la par como los niños oyen. Si tienen alguna duda, la terapeuta Diana Ixel me va a hacer llegar las preguntas. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. La verdad es que la información tan importante acerca de esta parte, de mostrar desde esa primera infancia y poderle mostrar a los pequeñitos que sí se pueden comunicar y que nosotros estamos pendientes de ellos, ¿no? O sea, lo más importante es que ellos también se sientan seguros a la hora de comunicarse. Por esta parte, ¿cuáles serían las estrategias o cuál sería la primera seña o cuál sería con lo primero que debemos iniciar para mostrar esta lengua de señas? ¿El abecedario o qué sería lo primero? Pues en niños súper pequeñitos, por ejemplo, trabajar lengua de señas en casa serían las señas que más ocupen, como cualquier niño. Por ejemplo, las primeras palabras de los niños, ¿cuáles son? Mamá, papá, leche, agua. Entonces, esas son las primeras señas que los niños pequeños aprenden. Entonces, desde que son bebés, las mamás le tienen que ir decir yo, mamá, él, papá, tu hermano, o por ejemplo, cuando la mamá le da leche al bebé, le hacemos la seña de leche, entonces el niño va viendo, los niños sordos son muy visuales, entonces ellos van observando que cada seña que hace mamá o que me pasa un objeto significa algo, entonces cuando van creciendo los niños van viendo todas esas relaciones que hay y es como el lenguaje oral, a base de repeticiones. Entonces en la diapositiva que puse decía que sus primeras producciones de señas de los niños son a partir de los 12 meses, a partir del año, al igual que el lenguaje oral. Y es con base igual a repeticiones. Entonces esas serían las primeras palabras. Igual que un niño oyente, esas son. Ok, entonces se iniciaría con la parte que tiene en casa. Y, por ejemplo, en el caso de los bebés oyentes que tienen una familia sorda o que son oyentes y que queremos incluirlos en esta lengua de señas, igual se inicia con esa parte o conforme se les va enseñando el lenguaje, por ejemplo, las onomatopeyas, los colores, los números, se les va mostrando la seña, es a la par el lenguaje hablado y el lenguaje de señas. De señas, sí, a la par, por ejemplo, mis amigos que son sordos, los dos, la pareja son sordos y sus hijos son oyentes. Entonces, la primera lengua de los niños, aunque ellos eran oyentes, fue la lengua de señas, porque esa es la lengua que se habla en casa. Y después hubo un pequeño retraso del lenguaje de los niños, era un poco obvio porque en casa no hay lenguaje. Entonces, cuando ellos entran a la escuela, comienzan a desarrollar su lenguaje regular, así como los niños oyentes también. Bueno, ellos son oyentes, pero empezaron a hablar un poco más fluido, pero hablaban dos lenguas, el lengua de señas mexicana y el español. Y entonces ya ellos fueron a la par, llegaban de la escuela y ellos con sus papás le decían, me encargaron esta tarea y se lo decían en señas. Entonces los niños son bilingües porque saben lengua de señas y saben español y son chiquititos, o sea, ellos iban, creo que la niña iba en kinder cuando conocía a estas personas, a estos amigos, y llegaba la niña del kinder y le decía, mamá, vi los colores, me encargaron de tarea y le enseñaba el cuaderno esto y ya la mamá, ok, y se ponían a hacer la tarea así súper normal como cualquier papá, ¿no? Entonces sí, va a la par lengua de señas y lengua oral. Ahora, otra pregunta. A los papás de pequeños sordos o con hipoacusia, ¿dónde es recomendable que aprendan la lengua de señas? Porque como ya lo escuchamos y como lo dices, no es lo mismo aprender una lengua de señas universal, ¿no? O como tomarse tips del internet y decir, pues de aquí jalo esta palabra y de aquí jalo esta otra palabra. ¿Dónde debemos, dónde podemos aprender esta lengua de señas
¿Y quién es primero? Obviamente, los papás, para que puedan aprender dónde podemos hacer esto. Bueno, aquí en Jalapa hay muchos cursos que dan personas sordas, que son maestros sordos, y ellos son modelos lingüísticos en los cuales nos podemos acercar muchos a ellos para que nos ayuden a entender mejor la lengua de señas, y más porque es su lengua natal. Bueno, hay muchos contactos, luego te los pasaría para que también los transmitas aquí en tu centro. Pues sí, con modelos lingüísticos sordos. Hay varios. Y en la Secretaría hay una nueva actividad que se llama Casa Sorda, que lo maneja una maestra sorda y una maestra oyente. Ellas son las que llevan el programa y llevan a las escuelas sensibilización acerca de este tema para que también los maestros regulares aprendan señas y se puedan comunicar con los pequeños que llegan, los niños sordos que llegan a las escuelas, porque pues si no en casa se aprende señas, llega el niño y en la escuela no se sabe señas, pues la comunicación se ve ahí mermada. Entonces, la Secretaría también está haciendo ya lo suyo, están haciendo comunidades sordas a nivel Veracruz. Esto es muy importante porque tengo un grupo que es de la comunidad sorda, perdón, de todo el estado de Veracruz, y se conectan los niños una vez al mes, todos los niños sordos, y estamos practicando señas en estas actividades. Hacemos actividades del Día del Amor y la Amistad, ahorita del Día de Muertos, y les explicamos las culturas, por ejemplo, de aquí en México, culturas o tradiciones. Y es súper bonito ver a los niños cómo producen sus señas y cómo van entendiendo el tema. Pero sí, yo recomiendo que si quieren aprender lengua de señas, se acerquen a personas sordas para que les enseñen. Muchas gracias. Y en esta área también, papás con niños o bebés con hipoacusia o sordos, ¿a dónde se pueden acercar como este tipo de comunidades que ya nos mencionas? ¿Dónde pueden estar? ¿Con quién pueden acudir? ¿O en qué espacio o a qué edad ellos ya deben acudir a este tipo de reuniones o a este tipo de grupos o a este tipo de apoyo? Pues reunir desde que diagnostican a su hijo que tiene hipoacusia o que tiene discapacidad auditiva, en este caso sordera, ¿no? Para que los papás se puedan comunicar con sus hijos. Entonces, esa es la primera instancia. Desde que ellos son detectados con una sordera o una hipoacusia, los papás se tienen que acercar a cursos. Por ejemplo, hay una que se llama La Casita Azul, que es una maestra sorda que enseña lengua de señas. Raúl Aguilar también es un maestro sordo, es un modelo lingüístico sordo, también da cursos, y es una lástima porque, por ejemplo, en Veracruz estuvo dando cursos de lengua de señas y cobraba así súper barato y no iban, no les interesaba, y decía, pero es que aprovechen porque es un maestro, o sea, sordo que sabe, nos va a enseñar muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que falta un poco más de socialización acerca de la lengua de señas, un poco más de comunicación, ¿no? Porque no, con Raúl Aguilar, con Helio, y bueno, también en la Secretaría que sería en Casa Sorda, que es el nuevo programa que está ofreciendo la Secretaría de Educación Pública. Sí, así es. O sea, no solamente si eres un familiar, no solamente si somos del área médica o del área educativa que tenemos contacto con pequeñitos sordos o hipoacústicos, es todo, es generar la población, ¿no? Es mostrar desde los niños oyentes hasta cualquier niño para que pueda tener la facilidad de comunicarse con todas las personas. Y en este caso también yo me sé el abecedario y entonces yo quiero empezar, pero como tú dices, también es una falta y creo que para mí la consideraría una falta de respeto estar deletreando todo, ¿no? Porque me sé Imagínate que deletré todo así, no terminamos. Exacto, nunca terminaría y entonces la persona está así como esperando y yo creo que en esta parte de inclusión y en esta parte de estar en contacto con las otras personas, pues es muy benéfico que todos podamos aprender esta lengua de señas. ¿Algo con lo que quieras concluir? Que a los papás que no le teman a la lengua de señas, porque muchas veces algo nuevo les genera como que un poco de miedo, que la lengua de señas es una lengua que está gramaticalmente estructurada, tiene su gramática y lingüística estructurada, que no le teman, que desde pequeños atiendan a sus niños, desde pequeños que les enseñen la lengua de señas,
y que ellos también aprendan para que se puedan comunicar mejor con sus hijos y tengan pues que los niños tengan una vida lo más bonita posible, que es lo que queremos los padres con nuestros hijos, ¿no? Que crezcan felices, que eso es lo más importante, que se puedan comunicar, que se puedan expresar, que puedan decir no, qué es lo que quieren, porque la sordera no es una limitación, entonces ellos pueden lograr muchísimas cosas, pero siempre y cuando que se les atienda desde la primera infancia, que es donde se desarrollan muchísimas cosas y habilidades. Así es, pues muchas gracias. Lisette Salazar te manda saludos desde Ica, nos dice. Muchos saludos, muchas gracias Lisette por estar con nosotros. Compartan este live porque la verdad es que esta información es tan importante, así como tú le dices, perderle el miedo al aprendizaje de cosas nuevas y perderle el miedo también a comunicarnos con todas las personas. Es muy importante esto y cada año se celebra o se conmemora para concientizar esta parte de decir todos tenemos el derecho a comunicarnos y todos tenemos el derecho también a que nos escuchen y a ser escuchados. Entonces, en esta parte de escucha en cuanto a señas, bueno, pues estamos a la orden para que todos los niños se beneficien y todas las familias puedan ser beneficiadas en esta parte. Agradecemos mucho a la maestra Erika por esta ponencia, agradecemos mucho a los que estuvieron acompañándonos en esta transmisión, compartan mucho esta información y bueno, también queremos agradecer mucho a todas las personas que están en esta constante capacitación, tanto educadores como maestros, como terapeutas, como del servicio del área de la salud y como padres de familia. El Centro de Estimulación Temprana, Neurodesarrollo Neonatal Infantil, agradece mucho a Erika por esta ponencia y bueno, esperamos que pronto podamos tenerla de vuelta con algún otro tema importante. Ya saben que ustedes nos pueden dejar los comentarios de algún tema que ustedes quieran que podamos tratar y que puedan escuchar para que lo puedan tener en casa y puedan resolver cualquier duda. Pues muchísimas gracias, Erika. Estamos a tus órdenes también para que puedas bueno, podamos estar en comunicación y en constante contacto para que podamos trabajar en este trabajo multidisciplinario que hacemos todos. Gracias. Y agradecemos a todos. Les recordamos, gracias a ti, agradecemos y les recordamos a todos, somos un centro de estimulación temprana, les recordamos los servicios, terapia física pediátrica, terapia ocupacional pediátrica, terapia de lenguaje, medicina física y de rehabilitación y los servicios de pediatría. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube en Neurodesarrollo Neonatal Infantil y en la ciudad de Jalapa nos encontramos en la calle Ixtasíhuatl número 8 en Jalapa, Veracruz y pueden contactarnos por WhatsApp al 2284 24 62 15. Estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda. Agradecemos mucho a los que nos acompañaron esta noche y bueno, esperamos que pronto podamos tener otro tema tan importante como este. Muchas gracias a todos y bonita noche. Bonita noche, adiós, adiós.